bienvenidos a la Fragua de la Palabra. Esta noche tenemos a Carlos Alberto Velázquez Córdoba como invitado a nuestro programa. Y es muy interesante el tema que hemos planteado, sobre todo en relación a uno de los libros de Carlos, que es Memorias, ¿cómo es? Anécdotas de un médico desmemoriado. Sí, porque es muy curioso porque precisamente un médico, me imagino que está lleno de anécdotas, y el hecho de que sea desmemoriado me llama mucho la atención porque igual los escritores hacemos ficción. Entonces, casi siempre ese huequito que nos quedó en la memoria lo rellenamos con ficción, ¿cierto? Entonces, como siempre, vamos a comenzar con la presentación del autor. ¿Quién es Carlos Alberto Velázquez Córdoba? Bueno, Carlos Alberto Velázquez Córdoba es un médico, o sea, pero casi siempre me presento es como una persona, padre de familia en primer lugar, ante toda la familia, y tengo como profesión la medicina, aunque me gusta de todo. O sea, todavía los amigos que me conocen saben que todavía hasta los 99 años no voy a decidir qué voy a hacer cuando sea grande. A los 99 ya decidiré si me quedo de médico o me pongo a hacer alguna otra cosa. Soy médico, trabajo en una clínica de la ciudad, escribo en los ratos libres y soy un curioso de la vida y de las cosas, entonces me gusta aprender de todo un poquito. ¿Qué autor dirías tú que te marcó? Que fue un autor que te motivó a escribir. Más que motivarme a escribir, motivarme a leer, porque es que escribir es una necesidad que uno no sabe cuándo la coge. Pero tuve muchos autores que me gustaron leer y son los que todavía sigo leyendo. Edgar Allan Poe, Hermann Hesse, recientemente, recientemente después de los 15 años, Miquel Ende, Shakespeare, me gusta de todo un poco, pero yo creo que ahí están enmarcados los principales, Arthur Conan Doyle, pero básicamente que yo diga quiero escribir como él, tal vez Hermann Hesse. Sí, correcto. De hecho, en varios de mis cuentos me encuentro con él. Qué bueno. Esas son las cosas maravillosas que ocurren dentro de la ficción, ¿cierto? Esa es una manera como los escritores manipulamos la realidad. Así La, es. la acomodamos a nuestro antojo. Bueno, ¿cómo fue esa incursión tuya en las letras? ¿Cómo fue ese primer texto que presentaste, no sé, a una editorial o a un taller de literatura? ¿Cómo fue esa incursión en la literatura? A ver, los que ya me conocen han escuchado esta historia varias veces, por eso les ofrezco disculpas. Yo creo que empecé a escribir desde el colegio y los amigos les gustaba que les compartiera mis textos, mis cuentos, los sacaba en fotocopias y se los repartía. Esto funcionó así más o menos hasta que estaba de novio con Marina, mi esposa, que ella un día cogió mis textos y los empastó en un argolladito. Y yo dije, ve, queda bonito, y porque yo no saco una cosa de estas, accidentalmente me encontré una librería, una impresión, una empresa en Bogotá que sacaba desde un solo libro, y saqué 5 para los amigos, y esos 5 se fueron inmediatamente, entonces saqué 15 y ahí se fueron 50, y dije, hombre, sí, esto puede funcionar. Básicamente yo escribo para los amigos, veo a varios por aquí conectados y les agradezco mucho que estén acompañándome. Pero prácticamente esto, yo no escribo para hacer premio Nobel ni para ser famoso, escribo para que los amigos se entretengan y para sacar un montón de demonios y un montón de bebés que tengo adentro. ¿Cuál dirías tú que es la anécdota que más te tocó como médico y que dijiste esto lo tengo que escribir? Eso fue un compañero, un colega, el doctor Víctor Espinal, que nos contó la historia de un paciente que le iban a hacer una punción lumbar y por mala información le dijeron simplemente le vamos a chuzar la espalda y usted no la puede mover porque si se mueve puede quedar paralítico, vamos a llegar hasta el centro del cuerpo. Nadie le explicó al pobre señor que se usaba una aguja que tiene una camisa afuera y por dentro va una cosa que nosotros llamamos el alma. Cuando le prepararon al señor muerto de miedo, iba el estudiante con el profesor y empezó el estudiante a pasar milímetro a milímetro en la espalda
funcionando con la aguja, y el profesor le iba diciendo, muy bien, muy bien. Cuando iba llegando, traspasó el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, y cuando llegó al espacio raquídeo, para poder sacar el líquido que necesitaban sacar de la columna, listo, llegaste al espacio raquídeo, sacale el alma. Y el pobre paciente empezó a llorar, no, el alma no, no me saquen el alma no. Y se refería al alma de la aguja. Esa tal vez fue una anécdota que me impulsó a contarla, gané con eso un premio de literatura en Comedal, y fue tal vez una de las anécdotas que más les ha gustado a la gente. Anécdotas de un médico desmemoriado. ¿Por qué lo Desmemoriado. desmemoriado? Ve, realmente el libro se llama Anécdotas. Es un juego de palabras ahí porque es de los doctores, son Ah, ya. anécdotas de doctores y de un médico desmemoriado, porque dije, hombre, si algo sale mal, yo puedo decir, yo no me acuerdo. Me llama la atención que hace unos años recibí una llamada de un señor que hablaba muy extraño, un acento muy extraño, un uruguayo, el doctor Carlos Romero, de Uruguay, que también escribió un libro de anécdotas que tiene exactamente el mismo nombre, Ah, Anécdotas. Y cuando saqué el primer libro, tuve varios tíos médicos, ya todos fallecieron, excelentes lectores y grandes escritores, y coincidencialmente uno de ellos me dijo, ve, qué extraño, ese era el seudónimo que yo usaba cuando yo era joven y escribía cuando yo era joven, y yo no sabía. Ha sido muchas coincidencias con respecto a ese título de ese libro, y ha sido tal vez, yo no sé hasta qué punto es un acierto, hasta qué punto es un error, porque la gente no lee el anécdotas, sino las anécdotas. Pero es a eh, propósito, es un juego de palabra para que la gente empiece a jugar con que las palabras pueden dar muchos otros significados. ¿Y algún paciente te ha hecho el reclamo? ¿Alguno de pronto ha conocido tu obra y ha dicho, ¿por qué escribiste esto que no te autoricé? O mira, ese es el caso mío, esa fui yo. No, yo con los pacientes siempre tengo la situación de ser muy respetuoso para que ningún paciente se sienta ofendido. ¿Tú crees que has creado como un personaje, un avatar tuyo para moverse dentro de esa ficción? ¿O piensas que eres tú retratado allí como médico en esas historias? Ven, al principio tuve muchas historias relacionadas con la medicina, pero cada vez más, gracias a consejos de unos excelentes profesores que he tenido, ellos me han mostrado que la anécdota no puede quedarse simplemente en anécdota, que hay que meterle ficción, hay que meterle literatura. Aquí está el profesor Luis Fernando Macías, a quien le agradezco su asistencia, y, eh, y el profesor también Memo Ángel me han enseñado mucho que la anécdota, si uno no pone algo más, pierde valor. O sea, la anécdota como anécdota es una cosa muy interesante para uno contar, para uno distraer, pero a veces hay que ir más allá de la anécdota, hay que meterse en los sentimientos de las personas, hay que meterse en las situaciones, hay que meterse en la ficción, hay que dejar que la gente sueñe. Entonces, digamos que mi avatar ahora no es tanto en el área médica, también tengo muchos cuentos que tienen que ver conmigo, pero también hay muchos cuentos, tengo por ejemplo uno que estoy en este momento, por ejemplo, haciendo una novela, y yo me veo reflejado como en 10 personajes. Em, Me gustaría saber si nos preparaste algo para leer, si nos quieres compartir algo, lo que estás trabajando o uno de las anécdotas, uno de los cuentos que has A publicado en ver, tus libros. voy a leer solamente una parte porque el cuento es un poquito más extenso. Ya me dirás si de pronto alcanzamos a leerlo. Se llama Secuestro. Dice así: Ángela se levantaba temprano todos los días a despachar a su pequeña hija largas horas frente a la pantalla tratando de darle forma a su nueva novela. Algunas tardes discutía el avance con su editor y ocasionalmente leía algunos de los capítulos a sus amigos del taller de literatura. La construcción de una novela es un proceso lento y arduo que solo muy pocos se dan el lujo de poder lograr. Ángela tenía el tesón que le faltaba a sus colegas que escribían cuentos. El cuento trata de una acción específica. La novela, por el contrario, es una intrincada red en que cada personaje tiene su propio mundo. Cada uno debe ser creado meticulosamente.
con precisión relojera, no sea que en alguna parte de la trama la falta de un piñón impida que el engranaje pueda mover la obra. Pero un día Ángela se sentó ante su teclado y por primera vez en la vida las palabras no fluyeron. Había escuchado que los escritores en cualquier momento de su trabajo literario tenían algún tipo de bloqueo. Quería escribir sobre su personaje, Isolda, pero esta vez no se le ocurrió nada. Era como si hubiera olvidado quién era la protagonista de su novela. Fue a la cocina, se sirvió una segunda taza de café y repasó los capítulos anteriores. La historia de Isolda era coherente, fluida, habían comentado algunos. El final ya lo tenía visualizado. Solo debía desarrollar la historia de su heroína desde el momento en que la protagonista había empezado a recordar su pasado. Ángela intentó escribir otro capítulo más, pero algo se lo impedía. Cansancio. Tal vez era cansancio lo que sentía. Ese día apagó el computador y se dedicó a hacer otras cosas, esperando que al día siguiente volviera la inspiración. 3 días después, Ángela ya estaba desesperada. Se había puesto como meta escribir al menos 2 capítulos a la semana. Quizás había estado demasiado inmersa en el mundo de Isolda y se había saturado de ello. Decidió escribir sobre otros temas. Ángela no tuvo ningún inconveniente de escribirse su capítulo entero sobre Omar, otro de los personajes de la novela, que para ese momento de la historia se encontraba en un lugar muy diferente al de la protagonista. Describió los lugares donde otros personajes vivían en su momento y no tuvo problema con la coherencia del relato. Esa noche, Ángela durmió tranquila pensando que su inspiración había vuelto. Al día siguiente, luego de enviar a su hija para el colegio, Ángela retomó el trabajo del día anterior. Uno de los personajes debía comunicarse con Isolda para darle una noticia que daría el giro final de la trama, pero al llegar a Isolda, Ángela sintió que había chocado contra un muro. No pudo digitar la letra I, se quedó paralizada en el acto. No era capaz de digitar el nombre de su protagonista. A ver, pensó, después de la I sigue la S, pero sus dedos no respondieron. Trató de pronunciar el nombre que tan sonoramente había escogido para su protagonista, pero fue imposible. Un balbuceo torpe salió de su boca. R con R cigarro, R con R barril. Se oyó decir en voz alta y confirmó que era capaz de hablar sin dificultad. Cogió una pluma de su escritorio y escribió en un papel en blanco: me llamo Ángela Ramírez, vivo en Medellín, soy escritora. Entonces no tengo un accidente cerebrovascular, estoy bien, se dijo a sí misma. Pero cuando intentó escribir la palabra Isolda en el papel, la pluma cayó de su mano como si no tuviera fuerzas. Los exámenes de sangre salieron normales, igualmente la resonancia cerebral no había mostrado ningún tipo de lesión. Daniel y Ángela escuchaban cómo el neurólogo explicaba que no había ninguna razón para estar preocupados. Todas las pruebas habían sido excelentes y no existía ninguna lesión neurológica que explicara el por qué no podía escribir esa palabra en especial. El diagnóstico definitivo fue agotamiento. Quizás en un bloqueo momentáneo, le decían sus compañeros escritores. Sí, has trabajado mucho en esa novela y quizás está cansada, dijo alguien. Déjala un tiempo y trabaja en otros proyectos, recomendó otra voz. Para Ángela no era fácil, estaba obsesionada con la novela que quizás la sacaría de su anonimato. Había pensado que Isolda sería su bestseller. Tenía razón, debía dejar que la historia se aireara un poco. Su editor estuvo de acuerdo. Durante 2 semanas, Ángela estuvo escribiendo otros textos, evitando conscientemente su novela. Escribió algunos cuentos a su editor, quien le prometió revisarlos. Una mañana, luego de despedir a su hija, Ángela encendió su computador, abrió su procesador de texto y encontró una frase que la perturbó. Isolda está secuestrada. Yo creo que podemos dejar ahí. La historia trata de cómo la secuestran el personaje en la cabeza a la pobre Ángela y cómo hace para tratar de recuperar a su personaje que fue secuestrado en la cabeza de la escritora. Bastante ficción. Pero está muy interesante el cuento. O sea, nos cortaste justo como en el nudo, ¿cierto? Donde empieza la A mí me gusta dificultad para el eso. personaje. Cuando escribo las novelas me gusta, por ejemplo, siempre dejar en el punto donde, y ahí me salto a otro personaje para que el lector diga, no, yo quiero seguir. Por acá me levanta la mano Marta Jaramillo. ¿Quieres decir algo? Carlos Alberto, yo, te felicito, inclusive hice el comentario ahí en la reunión de que cuando empezaste a leer el personaje de Ángela Ramírez,
o será por ser compañera del grupo que, pues, pero es que la descripción es tan, como tan real que ahí mismo se me vino a la mente el nombre de ella. Muy bien. ¿Qué Sí, dijo Carlos? realmente, gracias Patricia, qué bueno tenerte por acá. Realmente Isolda es una novela real. Fue escrita por una escritora antioqueña, médica también, Ángela Ramírez. Trata de una niña que despierta una cuenta que acabó de salir de una casa donde mataron a alguien y ella no recuerda quién es esa persona que mataron y empieza a tratar de recuperar su pasado. Esta historia tuvo tantos tropiezos que en algún momento yo le dije, hombre, eso es que el personaje está secuestrado a tu cabeza, y ahí surgió la idea de un personaje que se lo secuestran a la escritora. Y ella tiene que cumplir una serie de rescates para poderla recuperar. Sí, muy interesante la trama pues del cuento. Walter quiere decir algo, vi que también me alzó la mano. Sí, claro. Hola Carlos, un gusto verte y saludarte. Quería preguntarte algo, pero pues primero quiero felicitarte por todos estos éxitos y reconocimientos como escritor. Conozco a Carlos hace más de 35 años y es un tipo brillante y me alegra mucho que estés en este momento presentando parte de tu obra. Entonces, quería preguntarte si planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha. Y una pregunta adicional a esa, si has cambiado algún final después de escribirlo. Esa pregunta es muy interesante. A ver, Walter fue una de las personas que también más me motivó a escribir. Tiene unos cuentos magníficos. Hace 35 años escribió unos cuentos y yo todavía tengo los manuscritos guardados y le he echado el cuento de que los saque a la luz. Yo creo que hay personajes que tienen vida propia. Yo he empezado con algunas historias y en un momento el personaje da un giro y hay que dejarlo que viva. Yo siempre he pensado que las historias son como los partos. Uno lo gestiona, uno se embaraza, lo lleva adentro, lo carga durante un tiempo hasta que ese ser que se gestó adentro tiene que salir y sale. Tiene obligatoriamente que salir. Pero después de que sale, uno lo lleva a la mano, pero uno se empieza a dar cuenta cuando lo va escribiendo y cuando lo va puliendo que ese ser tiene vida propia y que tiene otras intenciones, y muchas veces estas historias van cobrando vida y esos personajes tienen sus características propias. Yo hasta ahora no me ha tocado cambiar ningún final pues que yo recuerde, pero sí me ha llevado los mismos personajes me han llevado a ponerle matices a esos finales. Los que conocen mi obra saben que siempre me gusta dejar al lector con una vuelta de tuerca al final. Me gusta siempre torcerles la historia y yo creo que eso es parte de los personajes que tengo, que permiten jugar con el lector y el lector a tratar de adivinar, esto va a terminar así y al final se lo terminaron diferente, esto va a terminar con esta persona en esta forma y finalmente la historia se fue por otro lado. Pero no, yo creo que no es logro consciente, yo creo, y lo he visto en muchos escritores, somos más bien como ¿cómo llama eso? Como un medium para que esos personajes de la ficción salgan más que uno crearlos. Yo creo que yo no he creado ningún personaje. O sea, yo les ayudo a dar forma, pero creo que los personajes están ahí en alguna parte esperando que esas historias salgan adelante, que vean la luz. Sí, yo voy a romper un poco con la dinámica de estos encuentros porque siempre interrogo solamente al escritor, pero aprovechando que el profe Macías está por acá y que me imagino que él ha sido tu director de taller mucho tiempo, ¿verdad? Y seguramente pues ha apreciado como una Sí. evolución en tu trabajo. Me gustaría preguntarle a Luis Fernando Macías, ¿qué opina de Carlos como A Luis autor, de Fernando la Macías. evolución que él ha tenido? De Luis Fernando, perdón. Perdón.
Sí. La La pregunta pregunta era, no la escuché. ¿cómo ves la evolución de Carlos Alberto como autor? Del trabajo, el proceso que él ha llevado en el taller, ¿cómo lo ves ahora él como autor? ¿Cómo ha sido, digamos, esa evolución de él como autor, como escritor? Pues Carlos ha sido como muy juicioso en el taller, ha mantenido una disciplina constante, escribe mucho, muchísimo escribe. Y en la medida en que escribe, progresa mucho. Es un escritor que cada vez da más, cada vez tiene mejor, ahora tiene unos proyectos de novela, pero además escribe muchísimo, escribe mucho. Sí, inclusive por acá Lina Marcela está haciendo una pregunta, dice, quiero preguntarle a Carlos cómo hace para atajar sus ideas, para ponerle freno a su cabeza, porque sé que es un comilón de historias, un gran generador de escritos. ¿Qué le dices a Lina? ¿Cómo haces para Belina, esa atajar la pregunta me la mente? hago yo también. Yo creo que a mí lo que me ataja es no tener más tiempo. Permanentemente estoy inventando historias. O sea, yo puedo, o sea, si yo tuviera la posibilidad de escribir 5 o 6 cuentos al día, porque cada situación que ocurre, cada cosa que ocurre, se puede generar un cuento. O sea, aquí estamos hablando y en cualquier momento yo aquí estoy viendo una cuadrícula y qué tal que de pronto en esta cuadrícula donde se ven todos, salga una ficha de ajedrez y nos empiece a comer, por ejemplo. O sea, ya ahí hay un cuento. Y surgió aquí de ver la cuadrícula de todas las personas aquí presentes. El problema es que no hay tiempo para escribirlas. Entonces yo muchas veces lo que hago es que pongo por ahí en un papelito y tengo más o menos unas 400 historias pendientes por contar, que estoy esperando a ver quién decide pagarme salario para no tener que trabajar para poderme dedicar a escribirlas. Frenarlas es imposible. Esas historias algún día tienen que salir. Yo creo que la única forma que no salgan es que yo esté muerto, pero no se pueden, eso es imposible atajarlo. Por aquí veo, por ejemplo, una historia, una pregunta de Natalia, que si hay historias con visitadores médicos. Sí, también. Y en uno de los libros que se llama, no recuerdo si era La fuga del paciente o en Monja sin cabeza, cuento la historia de un médico, pero desde el punto de vista del visitador médico. Entonces describo al visitador, cuando llega al consultorio se encuentra con los colegas, pide permiso para entrar a visitar a un médico, se entera de unas historias y después resulta que el médico, y todo es desde el foco del visitador médico. Es una historia que pasa con un viejito que está muy enfermo del corazón, la familia no sabe cómo darle la noticia que se acaba de ganar la lotería y le piden al médico que lee la noticia. Y es una bomba de tiempo porque corren el riesgo de que de pronto de que el viejito se muera. Y es desde el punto de vista, la historia, yo la cojo, hay una cosa que en literatura llama el foco, y es que cojo es lo que sabe el visitador médico, y es el visitador médico quien empieza la historia y finalmente es el que la termina, Es un narrador contando lo que le testigo. pasa a la relación de estos dos. Sí, las series de televisión, las telenovelas, todo esto ponen la vida de los médicos, pues generalmente son acerca de médicos, de policías o de abogados, porque parece que se ven como vidas muy emocionantes. Pero yo pienso que es por eso, yo pienso que el drama humano se manifiesta como de una manera tan intensa en torno a la medicina, que los médicos tienen definitivamente mucho que contar. Comprendo perfectamente que estés lleno de historias y no sepas como cuál agarrar, pero estoy segura de que alguna de ellas, digamos, te obsesiona más o se te impone y esa es la que te toca escribir, porque las demás entonces quedan en lista de espera. Ve, hay una cosa y yo siempre lo he dicho, eso funciona como un parto. El que está listo sale. La historia que está lista sale. Hay historias que me he demorado casi 15 años para sacarlas, porque no estaba madura, porque en mi cabeza no estaba todos los componentes para poderla escribir.
pero hay otras que ya, prácticamente cuando yo me siento a escribir una historia es porque ya está lista. Tengo que corregir sintaxis, palabras repetidas, muchos adverbios de más, pero generalmente las historias cuando yo las escribo salen derecho, o sea, ya tengo la historia montada. Ese es el problema, por eso es que soy tan mal novelista, porque tengo una historia en la cabeza, tengo como 5 novelas en la cabeza y tengo que sentarme a escribirlas y no he podido tener tiempo para poderlas escribir. En cambio, con el cuento yo ya sé que me siento y lo termino. Hay una, por ejemplo, que se llama El Museo de Edgarville. La soñé la historia de un viejito que viaja por todo Estados Unidos hasta un pueblo y encuentra un museo muy extraño donde las figuras que se ven en el museo son cadáveres. Ah, tremendo. Muy bien. Con la historia ya hecha, lo único que necesitaba era un atlas para poder contar el viaje y poder narrar cosas reales, porque eso es otra de las características mías. Casi siempre todas las historias que cuento tienen datos y hechos reales. Y a las 10 de la noche terminé el cuento. Le habré hecho 3 o 4 correcciones de frases repetidas, palabras repetidas. Pues esa historia ya salió completica, una historia larga de casi 20 cuartillas. De lo que le pasa a este médico y se encuentra una pareja. La muchacha está toda impresionada porque le contaron que todas las figuras que vio en ese museo eran cadáveres, no eran museos de cera, eran cadáveres. Sí, correcto. O sea, me imagino que de todas maneras en esas libretas hay garrapateados muchos personajes y muchas historias muy interesantes. Por acá Patricia preguntó si podía ver luego esta charla. Sí, yo estas charlas las grabo y las subo a YouTube para quienes no tuvieron tiempo, de pronto tenían otro compromiso, no pudieron ingresar. Y para el mismo Carlos, si quiere recordar de pronto las anécdotas que está contando, las historias de esta charla. Todavía tenemos unos minuticos por si alguien más quiere hacerle otra pregunta, quiere anotar algo más acerca de la obra de Carlos. Carlos no me ha contado cuántos libros tiene publicados. Me hablaste pues del primero, de cómo surgió, pero aparte del que yo conozco, porque te confieso que solamente leí ese, el de anécdotas de un médico desmemoriado. Sí, publicados personalmente tengo 6 libros en este momento. Anécdotas de un médico desmemoriado fue el primero, el segundo fue Amelia y otros cuentos, que es una historia, empieza con una niña que se sube en un taxi, un giro completo a la historia, y tiene varias anécdotas y cuentos de ficción. El tercero llama Fuga del Paciente, que es también de cuentos. Saqué un cuarto libro que es un texto académico que se llama la historia clínica desde la perspectiva del cuento literario, y hago un análisis de qué es una historia clínica, hago un recuento de por qué las personas contamos cuentos, por qué los médicos escriben historias clínicas, hago un recuento a través de la historia de cómo ha sido la evolución de la historia clínica a través de los años, y después empiezo a analizar una historia clínica desde el punto de vista del cuento literario. Por acá pregunta alguien que, bueno, esta persona conoce más historias tuyas que yo, porque dice que siempre empiezas nombrando al personaje con nombre y apellido. Y pregunta si hay una intención oculta tras esos comienzos, si pretendes algo con esa manera de No, empezar a contar. realmente los nombres son aleatorios. Hay personajes que tienen que llamarse así. O sea, definitivamente no cuadra, no, en mi cabeza no cabe ese personaje si le pongo otro nombre. Brillante, es muy juicioso, es muy estudioso y es muy disciplinado, pero además escribe, tiene miles de ideas, montones de ideas y todas las quiere hacer de una vez. Le hemos ido enseñando a que vaya más despacio, a que tenga criterios de corrección, a que se exija más porque puede dar más, pero en poco tiempo ha escrito muchos cuentos, tiene una novela muy interesante que está en camino y si se logra como va a ser una magnífica novela. Esperemos que no se vaya, no hay por qué en el camino, solo lo que tiene que hacer es acabarla y después pensarla con juicio severo.
Pero Carlos ya es un escritor, es un escritor hecho y derecho. El taller tal vez le ha servido para corregir algunos errores que se cometen sin uno darse cuenta, por apresuramiento sobre todo. Pero yo creo que de Carlos podemos esperar, apenas está empezando a salir su obra, pero hay una obra ya hecha, muy grande, y cada vez es mucho mejor, así que de Carlos podemos esperar que se convierta en uno de nuestros grandes escritores con toda tranquilidad. Sí, correcto. Yo como compañera del grupo del taller de escritura con Carlos, la verdad yo me siento muy orgullosa y nunca, nunca se me olvidará la primera vez que él me cogió a quemar ropa, a que yo leyera por primera vez en el grupo. Fantástico, y de verdad me siento muy, muy orgullosa de ser su compañera. Espero aprender mucho de él. Gracias, Patricia, igualmente. Te quiero mucho. Igualmente, Patricia. Muy bien. Carlos, entonces tu siguiente proyecto es la novela en la que estás trabajando, la novela de la que nos habló el profe Macías. Es uno de los proyectos que tengo. Tengo muchos proyectos. Tengo, por ejemplo, pensado uno que se llama, ya lo tengo titulado, se llama Mis primeros 20 siglos. Y es una serie de cuentos, cada uno de un año diferente de los 20 siglos que llevamos. Ya tengo cuento del año 1, tengo cuento del año 33, tengo del año... y los tengo ya cuadrados. Es una historia grande, es una colección grande de cuentos, inclusive relacionados con temas reales, a los cuales les meto ficción, sobre cosas que han pasado en el mundo. Yo que digo, hombre, qué bueno que la gente aprendiera historia a punta de cuentos. Entonces, por ejemplo, en 1861, cuando Darwin habló de la evolución, tengo un cuento de un señor que el mismo día que Darwin iba a hablar de la evolución, otro señor iba a hablar de unos micos que hablaban inglés y alemán y francés, y había descubierto unos micos. Y cuando Darwin habló primero, se le dañó todo, no pudo volver a contar la historia de los micos que hablaban en varios idiomas. Y cuando él se devolvió a tratar de mostrar que el tipo no estaba loco, los micos le dijeron, no, venga, ese Darwin se tiró en todo, porque al decir que ustedes los humanos descendían de nosotros, nos dejó muy mal parados, no volvemos a hablar ningún idioma de humanos. Y es una historia muy interesante relacionada con la historia. Tengo historias de Napoleón, tengo historias de Bolívar, tengo historias de todo, contando partes de la historia. Tengo una, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El incendio de Notre Dame. Ese año ya tengo el cuento de la historia de Notre Dame, en el cual una gárgola se vuela durante el incendio, se desaparece. O sea que tú trabajas varios proyectos al mismo tiempo, un libro de cuentos y un rato la novela, y eso te admiro. Yo no sería capaz de hacer eso. Yo tengo que coger un proyecto a la vez, un tema a la vez. Entonces tú no soy tienes capaz. varias cosas al Yo mismo pienso que tiempo trabajando. el conocimiento no puede ser lineal. El conocimiento tiene que ser como cuando uno riega agua en una baldosa. Él se tiene que regar para todos lados. Uno tiene que tener, pues por lo menos yo no soy capaz de centrarme en un solo proyecto. Yo puedo estar pensando en 100 cuentos simultáneos y a ver cuál sale primero. Pero mientras que estoy escribiendo uno, en mi cabeza hay otros 90 empujando, salga, sáqueme. No puedo. Carlos, pregunta a alguien por qué... ¿Perdón? Oiga, ¿puedo hablar? Sí, Oiga, con Sonia. espérame un tris, Sonia. Para hablar de Carlos. Listo. Sí, alguien dice que tú siempre usas la tercera persona, que no usas la primera persona en tus historias, que si hay una razón por la que siempre utilizas la tercera. No, yo siempre, o sea, varía mucho. Yo uso primera, segunda, tercera persona, y si hubiera octavas personas, también las pongo.
Perfecto. O sea que esta persona tiene que explorar un poco más tu obra para que se encuentre con esos cuentos que están en primera y que tienen otro tipo de narradores. Sonia, Sí, ahora sí. Ahora sí te doy la palabra, Sonia Emilce. Bueno, yo tengo el gran placer de hacer parte del taller de Comedal con nuestro profesor Luis Fernando Macías y con Carlos como compañero. Se volvió un maestro. Te digo que hay una anécdota en relación a lo que él dice de los cuentos. Carlos todo el día está en función de la escritura. Cualquier evento es motivo para él escribir un cuento. Tanto que yo di un taller en Envigado y lo invité, y una de las charlas que dio fue la hoja en blanco, que es un tema magistral. Él decía, la hoja en blanco no existe. Usted empieza a trabajar y le surgen miles de ideas y la sustentó muy bien y el logro fue muy grande. En el trabajo con él, yo un día me puse el reto de mínimo voy a inventar un cuento semanal, como buscando ese jalonazo que él nos pega a todos los compañeros. El profesor Luis Fernando se reía y me decía, Sonia, no compitas con Carlos que no lo alcanzas. Y es real, tiene una mente desbordada. O sea, la forma de Carlos crear cuentos con sentido, con intención, o sea, son cuentos muy buenos. Y el trabajo que está haciendo con la novela nos tiene a todos, que es en la premura de qué rico que salga, porque sabemos que va a ser excelente. O sea, hay mucho futuro en Carlos como Gracias, Sonia. escritor. Muchas gracias. Pues quería hacerte un par de preguntas también. La primera es, ¿qué escritores han influenciado de alguna manera en el estilo de escritura que tú haces? Y una pregunta adicional, pero totalmente diferente, es ¿qué dificultades o qué retos tiene un escritor cuando quiere publicar por primera vez? Ve, la primera, realmente yo creo que yo he aprendido de todos. O sea, uno no puede leer un solo escritor porque tiende a imitarlo. Mientras más uno lee, más aprende. Entonces uno no puede decir mi maestro es fulanito exclusivamente. A vos te consta que yo en la universidad siempre andaba con 3 o 4 libros y me mantenía leyendo cosas que no eran de medicina. Y de hecho me ganaba mis regaños de los compañeros porque mientras que todos estaban con el libro de patología Robin, yo estaba con uno de Hermann Hesse. Ya recuerdo, era sobre la... Las dificultades que tiene un escritor cuando va a publicar por primera vez. Ve, ahora es muy fácil cuando uno publica para amigos. Es decir, cuando uno va a publicar para amigos es muy fácil uno enviar el texto en PDF a una impresión y te sacan la cantidad de libros que vos querás. Y así es, y eso es lo que yo me considero un escritor de amigos. Para uno volverse famoso es muy complicado. Es muy complicado. Aquí tenemos gente que ha publicado mucho, que son reconocidos en el medio, pero es un trabajo muy arduo y generalmente tiene uno que tener, digamos que el apoyo de alguien que ya está en el medio para poder publicar, o por lo menos esa es la impresión que yo he tenido. Casi siempre yo he estado de buenas porque me han apoyado grandes escritores, pero no es fácil para el escritor que quiere ser comercial. Yo nunca me he considerado un escritor comercial, me considero un escritor de amigos, el de repartir los libros entre los amigos, el de venderle a los amigos. Espero que algún día eso trascienda, pero no es fácil porque cuando uno es desconocido, las editoriales prefieren al conocido. Carlos, yo tenía una pregunta especial para ti, es ¿cómo se llega desde la perspectiva de los autores a leer autores nuevos? Es decir, ¿qué hace que alguien te lea y lea a tus compañeros de taller y lea a gente que no ha escrito universalmente o por lo menos en gran escala? Yo creo que ahí es básicamente el voz a voz. Ve, léete esto otro. Los amigos influyen mucho en eso. Este tipo de eventos también, porque posiblemente aquí hay gente, yo a muchos los reconozco, pero hay otros que no reconozco los nombres. Entonces uno dice, hombre, pronto hay alguien que fue invitado y quiso conocer porque conocía a Olga o conocía a algún otro invitado y participó
y de pronto quedó motivado. Les agradezco muchísimo su presencia aquí, la presencia de Janet, del profe Macías, de todos los compañeros, de Sonia y por supuesto a Carlos por No, habernos apartado este rato, por habernos compartido tantas historias, tantas anécdotas, por habernos revelado la clase de autor que es. Yo solamente, como te dije, había explorado una de tus obras, pero sin duda quedamos todos con la inquietud de conocer un poco más de tu trabajo y a la expectativa de recibir todas esas muchas historias que tienes ahí en la libreta esperando. Gracias a todos los presentes. muchas gracias, Olga, por invitarme. Te cuento que leíste el peor libro mío. Ese era ese fue la ópera prima, pero fue el que a uno le da pena mostrar. Yo quiero agradecer a todos. Me agrada ver a tantas caras conocidas y tantos nombres conocidos. Muchas gracias. De verdad que esto lo motiva a uno a seguir inventando historias para compartir con ustedes. Esto es una oportunidad para seguirnos viendo y seguir soñando y seguir inventando un mundo diferente y un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y a todos, una feliz noche. Que Feliz. descansen. Gracias. Hasta Chao. luego.